Vamos a crear una interfaz gráfica con la librería Tkinter y vamos a ver el funcionamiento de dos widgets en especial. En este caso el widget menú y el widget top level. Entonces para eso vamos a importar la librería Tkinter como tk. Vamos a importar de la librería Tkinter el módulo ttk que nos va a ayudar para modernizar algunos widgets. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear nuestra clase app que va a ser nuestra ventana principal y que va a heredar de tk. Declaramos el constructor y llamamos al constructor de la clase que estamos heredando con super. Creamos la segunda clase que se va a encargar de crearnos el menú. Esta clase va a heredar el menú. Creamos el constructor init, recibe como primer parámetro self y como segundo recibe el padre, porque esta barra va a estar anclada en ese ejemplo a la barra pues principal, en este caso a nuestra clase app. Y llamamos al constructor de la clase que estamos heredando con super, y en este caso pues pare. Muy bien, vamos a crear la clase top window que se va a encargar de crearnos una top level. Por tanto pues va a heredar de top level. Vamos a crear el constructor self y también va a recibir parent porque necesita de un padre para funcionar. Y pues llamamos el método super para bueno, aquí corrijamos esto y le pasamos el padre. Muy bien, guardamos el padre en una variable, lo recibimos y lo mismo hacemos con acá. Self.parent va a ser igual a parent. Muy bien, esas son las tres clases que nosotros necesitamos para hacer nuestro ejercicio de cómo ver cómo funcionan los dos widgets vinculados en este caso. Lo que vamos a hacer a continuación es, mira, vamos a crear nuestro orden o nuestro ciclo de nuestro programa. Entonces vamos a crear primero la instancia de nuestra aplicación principal, de nuestra ventana principal, en este caso app. Muy bien, y guardamos y le damos a ejecutar. Entonces ya tenemos nuestra ventana. Entonces la idea de este ejercicio es poder anclar nuestra barra de menú en nuestra ventana principal y crear dos menús desplegables y que estos tengan alguna funcionalidad. Muy bien, entonces vamos a ello. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar en nuestro padre, es el parent.config, y vamos a decirle que el menú va a ser igual a la instancia que nosotros creemos de esta clase toolbar. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un método que nos cree los widgets, en este caso que nos cree el menú. Entonces lo que le vamos a decir es, vamos a crear un menú bar que va a ser igual a tk-menú, y que en este caso lo vamos a meter en el objeto, en nuestra barra de herramientas. Vamos a crear nuestra primera herramienta. Muy bien, entonces menú bar, en este caso .add command, y vamos a crear nuestra primera herramienta que se va a llamar top windows. ¿Sí? Quitémosla ahí para diferenciarla un poco de la clase y le vamos a crear un comando que va a ser self.openWindows. Ahí está. Y por último pues lo vamos a empaquetar, pero pues aquí no se utiliza ni pack ni grid, sino que se utiliza add cascade. Entonces self.add cascade y le vamos a colocar un nombre que es el que va a aparecer en la barra principal. Entonces colocémosle algo como tools y el menú en este caso va a ser igual a menú bar. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro método que nos va a crear los menús y pues vamos a crear la función openWindows que recibe self, y aquí lo que queremos es que cuando el usuario presione este menú top windows pues desactive la función openWindows, que lo que va a hacer es abrirnos la top level, o sea la instancia de top windows. Entonces creamos la instancia top que va a ser igual en este caso a nuestra clase top windows y recibe un padre. Listo, entonces en este caso quiero que esté en self, en el objeto de toolbars. Entonces hasta el momento lo que hemos hecho es crear nuestra ventana, y sobre esa ventana pues hemos creado nuestra barra, nuestra primera barra de menú. Entonces para inicializar ese método, que quiero que cuando yo lo instancie se cree, entonces vamos a instanciarlo en el constructor. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente crear una instancia de la clase toolbar. Entonces toolbar va a ser igual a toolbars y le vamos a pasar nuestra ventana principal. Ejecutamos y aquí tenemos. Entonces tenemos nuestra barra tools, y dentro de la barra tools tenemos nuestro menú desplegable top windows. Si no queremos que aparezca esta línea con guiones punteados, lo que podemos hacer es utilizar un método
que nos permite quitar esas líneas, que se llama tearoff. Se lo colocamos en 0 y volvemos, ejecutamos y ya no aparece. Muy bien, cuando le damos en Top Windows, pues lo que va a hacer es crearnos una top level, como lo tenemos acá. Aquí tenemos el comando Open Windows. Cuando leemos en Top Windows, pues se nos va a crear una top level. Entonces le damos acá en Top y se nos ha creado la top level. La idea aquí es crear algunos widgets, unos labels y unos entries para terminar de hacer el ejercicio. Muy bien, entonces vamos a crear ese método def create, coloquémosle widget battery self, y aquí vamos a crear los labels y los entries. Entonces para crear vamos a crear un ciclo 2, creo que aquí me falta in. Muy bien, ¿por qué hasta 2? Porque solamente vamos a crear dos columnas, la columna de los labels y la columna de los entries. ¿Listo? Entonces vamos a por j vamos a iterar sobre una lista, en este caso de labels, y vamos a decir que si i es igual a 0, quiero que me empaquete los labels, ttk.label, que en este caso va a estar en self. Le damos en este caso el texto que va a tener va a ser de la lista label, y hasta ahora pues no quiero que tenga ningún otro parámetro. Lo empaquetamos con grid, row va a ser igual a j, la columna va a ser igual a i, y va a tener un padding en x, coloquémosle de 5, un padding en y, coloquémosle de 3, y quiero que se ajuste en todos los lados con el parámetro sticky. Muy bien, ahora sí, si no es 0, pues de lo contrario vamos a, en este caso vamos a empaquetar los entry. Entonces entry va a ser igual a ttk.entry, va a estar en self. Muy bien, y va a tener una text variable. ¿Sí? Le vamos a agregar unas variables para vincular, hacer esa vinculación entre los entry y las variables de control. Entonces aquí le vamos a colocar variable y vamos a recibir la lista de los labels, is label, ok, is label, y vamos a recibir las variables como variable. Muy bien, list label y label. Muy bien, perfecto. Aquí nos falta empaquetar for j, aquí nos falta colocar el label. Muy bien, y aquí nos falta empaquetar, pues vamos a empaquetar acá con grid y en vez de en. Muy bien, ji perfectamente. Entonces queremos a continuación es llamar a este método widget desde el método Open Windows. ¿Cómo hacemos eso? Pues como ya tenemos la instancia, entonces simplemente llamamos al método create widget. ¿Listo? Pero él dice que necesita dos parámetros. En este caso le vamos a pasar los dos parámetros, list label. No necesariamente se tiene que llamar así, pero pues lo vamos a crear así. Va a recibir fc, fy, y aquí le vamos a colocar, no sé, módulos y junk, es el módulo de junk de la 0 para este ejercicio. Y aquí lo que vamos a hacer es pasarle las variables de control. Entonces en este caso, en ese ejercicio, las variables de control las vamos a inicializar acá. Entonces valor 1 va a ser igual a una tk.invar. Vamos a juguetear solamente con 3. Entonces 2 y 3. Muy bien, valor 1, valor 2 y valor 3. Y lo que vamos a hacer acá es crear una lista con esas variables. Var va a ser igual. Entonces cell.parent. ¿Por qué cell.parent? Porque recuerden que esas variables las estoy instanciando en la clase principal, que es la clase app. Entonces por eso la estoy llamando cell.parent. Y ahora sí voy a acceder a los atributos de la clase padre. Valor 1. Copiamos estos. Control C. Control B, 2, control B, 3. Muy bien. Y se los pasamos. List label, var. ¿Listo? Perfectamente. Entonces, ahora sí, cuando llamemos al método Open Windows, pues se tienen que crear nuestros widgets. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es volver a ejecutar el programa control C, control B y Top Windows. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos nuestra ventana con nuestros labels y con nuestros entries, y cada entry en este caso está asociado a una variable de control de tipo entero. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar dos botones acá que tengan dos funcionalidades básicas para ver cómo se vinculan las variables de control a esta top level. Muy bien, entonces vamos a ello. En la misma clase Top Windows vamos a crear los botones. Vamos a crear buttons. Y en esta clase create button vamos a crear el botón ok. Entonces desde k.button
¿En dónde va a estar este botón? Pues en self, muy bien. Va a tener un texto que se va a llamar, en este caso, ok. Y va a tener la text variable. ¿Qué text variable va a tener? Bueno, en este caso, para este ejercicio no le vamos a colocar text variable, sino que le vamos a colocar es un comando. Entonces el comando va a ser self.ok. Vamos a crear el botón cancel, que va a tener prácticamente los mismos atributos que el botón ok, a diferencia del comando cancel. Y ahora lo que vamos a hacer es empaquetarlo, botón ok, punto grid, row. ¿En qué fila vamos a empaquetar ese botón ok? Bueno, si teníamos 3 labels, 0, 1, 2, ese tendría que estar en la 3. Y la columna, pues en este caso va a estar en la 0. El botón ok va a estar en la 0. Y va a tener un padding en X, coloquémosle de 5, de 7. Y en pad Y va a tener también de 7. Y vamos a hacer que se ajuste a todas partes con el parámetro NSU y sticky. Muy bien, pues vamos a hacer lo mismo con el botón cancel, pero en este caso la columna es la 1. Muy bien, vamos a crear los dos métodos para estos botones. El primer método va a ser def, ok. Muy bien, entonces cuando se presione el botón ok, ¿qué quiero que haga? Entonces cuando se presione el botón ok, lo que voy a hacer es capturar los valores. Y los valores los vamos a hacer con una lista de compresión. Entonces vamos a decir que valor.get for valor in. Recuerde que bueno, entonces aquí algo importante, ¿no? Mire que, por ejemplo, estas variables, para acceder a las variables de control desde nuestra clase top level, tendríamos que hacer prácticamente lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Para acceder a la clase padre. Pero en este caso vamos a hacer algo mucho más fácil, que es pasarle esta lista a la instancia del objeto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pasarle, vamos a declarar más arriba y vamos a pasarle la instancia, la lista de variables a la instancia. Entonces aquí var, listo, ya que en el constructor de la clase top Windows se lo vamos a recibir. O sea, aquí tengo var y cell.var va a ser igual a var. Entonces ya tengo una lista, ya tengo en esta cell var, ya tengo la lista de variables. Entonces lo que voy a hacer simplemente vamos a iterar en esa lista, cell.var. Ya tengo los valores y lo que quiero es que me imprima los valores. Muy bien, perfectamente. Ahora sí, lo que vamos a crear a continuación va a ser el método cancel, def cancel. Si le ok, self. Y lo que quiero es que cuando presione cancel, pues se destruya cell. En este caso, destroy. Se va a destruir, en este caso, nuestra top level. Y que imprima y también que se destruya. Muy bien. Excelente. Entonces, en este caso ya hemos creado los valores, los métodos y hemos creado los botones y los hemos empaquetado. Guardamos, volvemos a ejecutar. Le damos a nuestro menú top Windows. Hacemos un poco más grande esto y vemos que pues no están empaquetados. Vamos a ver por qué no están empaquetados. Muy bien. Vemos que el botón OK no está empaquetado en... perfectamente. No, ¿por qué no aparecen? Todo está controlado, chavales. La vuelta es que no hemos instanciado este método. Pues lo vamos a instanciar en el método OpenWindows como cell.createButtons. ¿Listo? Entonces ya hemos instanciado este método y simplemente volvemos a ejecutar y nos volvemos a abrir nuestra ventana. Bueno, nos ha dado un pequeño error. Toolbar no es... Hemos creado... ok, perfecto. Chavales, importantísimo. Es el objeto es el que tiene... La instancia del objeto es el que tiene el método, ¿no? Entonces, simplemente guardamos, volvemos a ejecutar y pues ahora sí, ya tenemos los dos botones. Bueno, eso es lo que pasa cuando hacemos copy-paste. Entonces, simplemente pues vamos a cambiarle el OK, ¿no? Se lo vamos a quitar por OK y le vamos a colocar el respectivo cancel, control B, y ahora sí, ya tenemos OK, cancel. Entonces, vamos a ver la funcionalidad, en este caso el FY210. ¡Wow! Quizás estemos aplicando la misma variable a... lo que está pasando es que le estamos pasando la misma variable de control al mismo widget. Entonces, para evitar eso, cuando estamos creando los widgets, pues vamos a ver en dónde es que estamos pasando la variable y le vamos a pasar en J. Cada uno que tenga una variable de control diferente. Volvemos, guardamos, volvemos, abrimos
Y hacemos el ejercicio. FC 210 kilogramos por centímetro cuadrado, el FY 4200 y el módulo de John de la necesidad del acero, en este caso 2 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de kilogramos por centímetro cuadrado. Le damos OK, me imprime los valores y cierra. Efectivamente, guarda y cierra. Y si volvemos a abrir nuestra ventana top level, algo importante aquí, lo que tienen las variables de control es que me vuelve y me abre esos valores. Efectivamente, no se pierden por arte de magia. Entonces, esa es la funcionalidad de las variables de control, crea un vínculo entre nuestra ventana principal y nuestra ventana top level. Cuando le doy el botón cancel, simplemente se destruye la top level, ¿cierto? Y si por ejemplo nosotros quisiéramos agregar más menús desplegables, pues lo podemos hacer directamente en el método. Vamos a agregar un botón, un menú desplegable que me permita salirme. Entonces vamos acá a decirle simplemente exit y el comando se va a llamar, por ejemplo, exit window. Se va a llamar exit window. Vamos a crear el método por acá. Entonces dev exit windows. Y en este caso se va a salir, ojo, no de toolbar, no de la top level, sino que se va a salir de nuestra ventana padre. Entonces self.parent.destroy. Destroy es el método que me permite matar ventanas, cerrarlas en este caso. Entonces guardamos, volvemos a ejecutar y si le doy en exit, pues sencillamente se muere la ventana. Exit, muy bien. Entonces este es un ejercicio muy básico, pero en el que se pueden ver, en el que se puede aprender el funcionamiento de los widgets, menú y top level, que en realidad es un vínculo bastante buenísimo que se utiliza en casi todas las aplicaciones. Y pues sin nada más que decir, estudiad mucho y espero que el video les haya ayudado muchísimo y como siempre nos vemos en el próximo video.